la disminución de la elasticidad y la disminución de la cantidad de fibras elásticas de la piel, ¿no? Eso hace que esa piel si se distiende, vuelve a su posición normal con más dificultad, porque le fallan las fibras elásticas, se forman arrugas, surcos, pliegos, ¿no? Todo ese tipo de cosas. ¿Qué otra cosa más? La piel esa, ¿cómo es? Generalmente es una piel más fina, ¿no? Una piel que tiene disminuido el grosor. Menos hidratación. Menos hidratación, ¿no? O sea, es esa piel que uno ve y que es finita, se nota al tocarla que es finita, a veces hasta medio transparente. Por eso muchas veces se ven muchos los vasos sanguíneos a través de la piel. Y sobre todo en las personas de piel clara. Y por ejemplo, en el dorso de las manos se notan mucho las venas, ¿eh? Esas venas superficiales del dorso de la mano se ven con más intensidad porque tienen esa piel más finita y más como transparente. Todas esas cosas son las que vamos a ir viendo. La estructura del pelo, no solamente el color, la estructura del pelo, a veces es más fino, se cae con más facilidad, tanto en los hombres como en las mujeres, va disminuyendo la densidad del pelo, digamos, ¿no? Porque se va cayendo a medida que vamos transcurriendo los años. O sea que hay varias alteraciones que podemos verlas a simple vista, y lo que hablaba recién de cómo caminan estos pacientes, también lo podés ir viendo sin necesidad de mucha observación, solamente al verlos caminar, o ver si tienen algún tipo de alteración en la movilidad, donde vas a ir viendo que se va modificando la marcha de estos pacientes, ¿no? Sí. ¿En la audición y en la visión puede ser? También, eso lo vamos a ir viendo ahora con un poco más de detalle, qué es lo que se va produciendo. Pero ahí en la piel, y ¿se acuerdan que dijimos que las patologías más frecuentes, una de las patologías más frecuentes en el adulto mayor eran las alteraciones osteoarticulares, ¿no? Eso está relacionado con, por ejemplo, la deformación que se produce en algunos huesos, por ejemplo, en las rodillas, en la articulación de la rodilla, del hombro, de la cadera, ¿no? Todas esas alteraciones que se van produciendo en distintas articulaciones. ¿Por qué? Porque hay un desgaste que está influido por la edad, pero también puede estar influido por el tipo de trabajo que haya realizado ese individuo, ¿no? Durante su vida más activa. Entonces, todo Profe, disculpe. Sí. ¿Cómo se llamaba la patología que nombró usted? Las osteoarticulares. ¿Esta? ¿Esa? Sí, profe, muy amable. De nada. O sea, todas las patologías que están relacionadas con las articulaciones y con los huesos. Entonces, en muchas de estas, una de las patologías frecuentes que vamos a ver después, son las artrosis y las artritis, ¿no? O sea, las alteraciones propias de las articulaciones. Esas articulaciones se van deformando, se van teniendo como un sobrehueso, digamos, para que entiendan ustedes el concepto, se forma nuevo hueso en las articulaciones y las va deformando. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en la rodilla, en la cadera, en los huesos de la columna, en las vértebras. En todos esos lados. Los pies, profe, también. En los dedos de las manos también, profe. ¿Cómo? En los dedos de las manos. En los dedos de las manos, ¿no? O sea, hay artritis que van produciendo inflamación local en las articulaciones y después se van deformando, ¿no? Como ocurre en las artritis, en la artritis reumatoidea, ¿no? O sea, hay varias patologías que aumentan en frecuencia en el adulto mayor. Todo eso va produciendo alteraciones. Por ejemplo, si esas deformaciones se producen en los dedos de los pies, se pueden producir juanete, el dedo del martillo, varias alteraciones que se van a ver en los huesos de los dedos de los pies. Entonces eso va a ir produciendo una alteración de la marcha.
de este individuo y que muchas veces es notable y le trae inconvenientes, no solamente por la deformación, sino porque generalmente van acompañadas de un dolor crónico, estas patologías, y aparte porque en estos individuos se produce una inestabilidad en la marcha, ¿eh? O sea, caminan inseguros. Entonces, tienen mayor frecuencia de caída. Todo lo que hemos ido hablando en cuanto a las caídas se puede ver, deber a estas deformaciones que se van produciendo en la parte osteoarticular, sobre todo de los pies y las piernas. A veces, profe, se le cruzan los dedos a las personas, yo he Claro, visto. Y sí, cuesta conseguir hasta calzado. claro, porque todo le aprieta, todo le lastima, ¿eh? Se monta un dedo sobre el otro, se va modificando la estructura normal del pie, de los dedos del pie, entonces eso va creando un pie anormal, ¿eh? Que les cuesta tener calzado, les cuesta, y todo les produce dolor. ¿Eh? Entonces, de ahí es de donde decimos que hay un tipo de dolor que es bastante frecuente en el adulto mayor, que es generalmente ese dolor crónico relacionado con las alteraciones óseas. Todo esto hace que este individuo tenga entonces una alteración de la marcha. Hay también una serie de alteraciones a nivel ósea de la columna. No sé si ustedes han visto adultos mayores y los mirás de perfil y vas a ver que tienen, ¿cómo tienen la espalda? Muchos de ellos. Un sobrehueso. Incurvada. Están encorvados. La curva normal que tiene la columna vertebral en la parte torácica se acentúa, ¿no? Porque se modifican los cuerpos de las vértebras. Se ponen más porosos y se pueden como aplastar. Entonces se va modificando y se va produciendo esa como joroba que tienen algunos adultos mayores, esa curva aumentada en la espalda. Eso hace Profe, que, sí, ¿eso es una enfermedad o es no, por el envejecimiento? normalmente se produce una alteración en algunos individuos más que en otros, como hablábamos recién, dependiendo de la herencia, dependiendo del trabajo que haya hecho durante su vida. ¿Eh? Saben que hay trabajos, tipos de trabajo con mucho esfuerzo físico, de levantar bultos pesados, que va a ir perjudicando la estructura de la columna. ¿Eh? Si a ese individuo, aparte de esas alteraciones por el trabajo, le sumás lo que se va produciendo por la edad, vas a tener ese individuo que a lo mejor, al ser un adulto mayor, tiene una mayor curvatura de lo que se ve habitualmente. Entonces, no estamos hablando de patología. Hay una patología de columna donde se ve esa deformación, pero es debido a una malformación generalmente congénita, o sea, desde que nace la tiene. En cambio, esta que estamos hablando es la que se va adquiriendo, o por el tipo de trabajo o por la edad. Esto sería entonces alguna de las alteraciones que se van viendo. Hay una disminución de la masa muscular, ¿se acuerdan que hablamos? Debido a la sarcopenia, que se produce en todo, también influenciada por el tipo de vida que haya tenido. Si vos tenés un individuo que normalmente ha hecho ejercicio, que ha tenido buen desarrollo muscular durante su vida, cuando vaya disminuyendo esa masa muscular, no se va a notar tanto. Pero si es un individuo que has tenido una vida sedentaria siempre, donde no tenías mucho desarrollo muscular, le agregas la sarcopenia y ahí sí, entonces vas a tener ese individuo que vos lo ves, no sé si se han fijado ustedes, esos ancianos que vos le mirás los bracitos y tienen un bracito delgadito, que no tienen casi músculo, ¿no? Ni en Que los se van brazos. como chupando, profe. Ajá, se les va como desapareciendo la masa muscular. Eso también depende mucho de, entonces, el tipo de estado que tenían antes de ser adultos mayores, depende también de la dieta, del tipo de alimentación que hayan tenido, para que tengan una masa muscular más o menos saludable.
pero a todos, como dijimos, se le produce esa disminución de la masa muscular. Disminuye la masa muscular y aumenta la grasa corporal. En proporción, aumenta la grasa corporal, que va a depender dónde se deposite de acuerdo al sexo, ¿no? Ustedes van a tener, por ejemplo, un individuo adulto mayor que tiene unos brazos delgaditos, unas piernas delgaditas y sin embargo tiene un abdomen prominente porque se nota que tiene aumento de la grasa localizada en el abdomen. Entonces eso es lo que ustedes van a ver en general. Disminución de la masa del músculo por disminución de las fibras musculares y aumento de la grasa corporal. Esos son algunos detalles que ustedes van a ir viendo en el cuerpo de este individuo que se va modificando con la edad. ¿Qué otra cosa más? Cuando caminan, por esa alteración de la estructura del tórax y por esa inestabilidad que tienen al tener alteraciones en la marcha, se va produciendo, al caminar normalmente, un individuo más joven balancea los brazos cuando camina, ¿no? Cuando camina libremente va moviendo los brazos de acuerdo al caminar. En estos individuos no, ¿no? Tienen lo que se llama una disminución del braceo, del movimiento de los brazos. Caminan con los brazos pegados al cuerpo. Otra de las cosas que se produce es un aumento de la base de sustentación. ¿Saben qué es lo que es la base de sustentación? ¿No? No, Cadera puede ser. ¿Cómo? ¿Cómo? No escuché lo que dijeron. La base de sustentación, cuando vos estás parado, generalmente no estás parado con los pies juntos, ¿no? Estás parado con una distancia entre los dos pies para mantener el equilibrio, porque si estás con los dos pies juntos, hay más posibilidades de que te desequilibres y te puedas caer para un lado. Cuando vos estás parado, entonces por lo general estás con los pies separados con una distancia. Esa es la base de sustentación, ¿no? Lo que dice que en la mitad de esa distancia entre los dos pies, ahí estaría el centro de gravedad de ese individuo. Esa marcaría la base de sustentación. Estos individuos, por todas estas alteraciones óseas en su esqueleto, aumentan esa base de sustentación, ¿no? Porque tienen alteraciones que lo desequilibran, entonces aumentan la base de sustentación para mantener ese equilibrio y evitar caerse. Eso sería una de las cosas. Y hay también cambios de posición o adoptan posiciones distintas por dolor o por ese dolor crónico que estamos hablando, empiezan a adoptar posiciones distintas a las habituales. Eso sería en cuanto a a la parte osteoarticular, muscular, ¿eh? Y que es lo que nos va a ir dando el tipo de marcha que tiene, la velocidad de la marcha también es importante. En el adulto mayor se enlentece la marcha, ¿eh? Se hace más insegura, más inestable por todos estos cambios esqueléticos y se hace más lenta, más lenta la velocidad con que el individuo camina. Después vamos a ir viendo ahora paso por paso en los distintos aparatos y sistemas y vamos a empezar por los dos sistemas de control, que son el sistema nervioso central y el sistema endocrino, ¿no? Que son los dos sistemas de control clásicos del organismo. En el sistema nervioso central, sobre todo, lo que se detecta es una disminución del tamaño y, por supuesto, del peso del cerebro. Si ustedes pudieran medir ese cerebro, van a ver que tiene menor peso y se ve esa disminución en forma indirecta, por ejemplo, en una placa de cráneo o en una tomografía, porque se nota mayor espacio entre el hueso del cráneo y el cerebro, ¿no? Ese espacio que está lleno de líquido cefalorraquídeo y donde están las meninges, ¿no? Ese espacio se ve como agrandado.
no porque esté aumentado el espacio, sino porque el cerebro se ha achicado, ¿no? También se agrandan los espacios de los ventrículos cerebrales, esos dos ventrículos laterales que había en cada hemisferio, el tercero y el cuarto ventrículo, que estaban llenos de líquido cefalorraquídeo. Bueno, esos espacios se ven como agrandados. Pero ya le digo, no es que estén agrandados, sino que relativamente está disminuido el tamaño del cerebro. ¿Esto a qué se debe? Hay una disminución del número de neuronas. Hemos dicho ya varias veces que la neurona no se reproducía, entonces las neuronas que se van dañando por cualquier motivo no son reemplazadas. Entonces, a lo largo del tiempo, a lo largo de la edad, se empieza a notar esa falta de las neuronas que se han ido dañando a lo largo de toda la vida. Esas neuronas entonces están en menor número. También tiene disminuida el número de dendritas. ¿Te acuerdas qué es lo que eran las dendritas en la neurona? Esas prolongaciones. Las prolongaciones que hacen contacto entre una neurona y otra. Contacto entre una neurona y otra y que permite que se produzca todo el pasaje del impulso nervioso. Esas dendritas también están disminuidas en número. Entonces se dificulta o se enlentece ese pasaje de los impulsos nerviosos. Junto con esta disminución de neuronas, de dendritas, también hay alteración de los neurotransmisores, sobre todo de la noradrenalina, de la IMAO, o sea, la monoaminoxidasa, y de la acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor que está relacionado con el músculo esquelético, la transmisión del impulso nervioso hacia el músculo esquelético. Esas son los neurotransmisores que están alterados. Por ejemplo, la adrenalina y otras no se alteran, pero sí estas que hemos nombrado. La noradrenalina, la acetilcolina y la IMAO. Eso es lo que pasaría en el tejido cerebral. Pero los vasos que irrigan, las arterias que irrigan el cerebro, se ven afectadas por una arteriosclerosis generalizada que se produce en el organismo. O sea, todas las arterias se empiezan a alterar y se empieza a producir como un endurecimiento de esas arterias. Esas arterias están disminuidas en la luz, o sea, pasa menor cantidad de sangre por dentro de esas arterias, lo que hace que al cerebro, si están afectadas estas arterias cerebrales, al cerebro llegue menor cantidad de sangre, con menor cantidad de oxígeno y menor cantidad de glucosa, que son los nutrientes básicos que necesita el cerebro para seguir funcionando. Como ustedes ven, son varias partes, digamos, del cerebro que se ven afectadas. No solamente la estructura cerebral, sino la irrigación cerebral. Esto va a hacer que empecemos a ver esas alteraciones que veíamos, que dijimos la semana pasada, cuando hablábamos de que había alteraciones en la memoria, alteraciones en la atención, alteraciones en distintos focos del cerebro relacionados con esta disminución de las neuronas, la disminución del consumo de oxígeno, todas esas cosas que nos está hablando del funcionamiento de ese tejido que puede estar alterado. Está todo relacionado con las alteraciones funcionales que se empiezan a ver. Acuérdense, siempre hablamos, porque si no uno escucha todo esto que se va produciendo y dice, este pobre hombre tiene 65 años y está hecho fruta, ¿no? Esto se va produciendo a lo largo del tiempo, con los años. No es que todo se produzca a partir de los 65 años y medio, sino que a lo largo de todos esos años que abarca el adulto mayor, es cuando se van produciendo todas estas alteraciones y van produciéndose todos los síntomas que estamos hablando. En forma paulatina y siempre lenta. ¿Por qué? Porque hay que distinguir lo que es un envejecimiento normal de lo que es algún tipo de patología. Por ejemplo, en cuanto a esto del sistema nervioso, en el Alzheimer,
se ve esa disminución de la masa cerebral y ese aumento de los espacios, pero en individuos más jóvenes y con una progresión mucho más rápida. O sea, se va viendo en forma más acelerada estos síntomas que estamos hablando que se producen por el envejecimiento lento. Eso sería en cuanto al sistema nervioso central. El sistema nervioso endocrino está relacionado con las alteraciones que se van produciendo en distintas hormonas. Esas hormonas que están producidas por las distintas glándulas se van afectando en alguna medida unas más que otras. Por ejemplo, a nivel de la hipófisis posterior, digamos, que era la que producía la antidiurética y la oxitocina, la antidiurética disminuye con la edad. O sea, la antidiurética, que era esa que actuaba sobre el riñón y hacía que retuviéramos agua y sodio. Esta antidiurética disminuye. A nivel de la hipófisis anterior, disminuye, por ejemplo, la hormona que estimula la tiroides, o sea, la tirotrofina o TSH. O sea que hay una serie de hormonas de distintas glándulas que son las que se van a afectar. En la tiroides, por ejemplo, se afecta la T3, la triiodotirolina, pero no se afecta la T4. O sea, disminuye la secreción de T3, pero la T4 permanece estable. O sea que no hay un deterioro total de la glándula, sino que es puntual. Algunas hormonas sí y otras no. En las suprarrenales hay una disminución de la renina, que va a actuar sobre el riñón. Hay una disminución de la aldosterona. O sea, todas estas que actúan directamente sobre el riñón se van a ver afectadas y eso va a traer después alteraciones renales que ya vamos a ir viendo. Entonces, en la mujer, ¿qué es lo que hace? El ovario se va involucionando, se va transformando en tejido fibroso, entonces ese ovario deja, por ejemplo, de producir estrógeno. La mayoría de las mujeres en la edad del adulto mayor ya son menopáusicas, o sea que han tenido esa alteración de las hormonas sexuales femeninas del ovario, de la progesterona y sobre todo del estrógeno. Entonces esto hace que se vaya modificando, por ejemplo, la estructura de las mamas, o sea, todo lo que está relacionado con la producción de los estrógenos se va a involucionar, va a ir disminuyendo de tamaño el útero, va a ir disminuyendo, cesa la menstruación, todo eso que estamos viendo que se debe a la acción de los estrógenos va a desaparecer porque no hay casi producción de estrógenos. En el hombre, no se afecta tanto la testosterona porque el hombre, como hemos comentado ya, sigue produciendo espermatozoides, por ejemplo, no en la misma medida, no en la misma cantidad, digamos, pero sigue produciendo espermatozoides a edades de adulto mayor, 70, 75 años, hay adultos mayores que todavía son padres, por eso han tenido producción de espermatozoides. Entonces, no es parejo para todos, hay en distintas proporciones, pero siempre hay una alteración de las hormonas. Hay, por ejemplo, alteración de algunos del timo, ¿no? Del timo, ¿se acuerdan de ese órgano que está en la parte posterior del esternón, donde se va haciendo cada vez más chico, va involucionando el timo, y que producía una hormona que se llamaba timosina, que era la que hacía que maduraran los linfocitos T, ¿no? Que intervienen en la inmunidad, ¿no? O sea que todas estas alteraciones hormonales nos llevan a esta alteración de las distintas funciones que tienen las hormonas. ¿Qué otra cosa? Se produce también alteración en el páncreas endocrino, donde hay una alteración de la producción de insulina, por eso cada vez es más
se produce mayor intolerancia a la glucosa, por eso con la edad aumenta la probabilidad de ser diabético, ¿eh? Porque se va modificando la excreción de estas hormonas que regulan la glucemia. Todo esto es lo que va haciendo que este individuo adulto mayor vaya modificando. Hay algunas que no se modifican, como la hormona del crecimiento o la hormona adrenocorticotrofina, que estimulaban la corteza de las suprarrenales, no se modifican. No se modifica tampoco la secreción del cortisol por las adrenales, ¿eh? O sea que hay algunas hormonas que se alteran, pero otras no. ¿Eh? Eso va dando una desigualdad en cuanto a la producción de las hormonas. Otra de las cosas importantes que se producen en otro sistema sería del sistema inmunológico, ¿no? Por esta alteración del timo, que no tiene esa hormona que producía la maduración de los linfocitos T, estos linfocitos T están disminuidos. Los linfocitos T son los que van a producir esas células, macrófagos, que van a ir a atacar directamente a los agresores, las bacterias, los virus, ¿eh? Cuerpos extraños, células anormales. Entonces se va a ver como enlentecido este sistema inmunológico, ya no va a ser tan importante la respuesta, por eso también aumentan la frecuencia de los tumores, ¿eh? Porque ya no tenés ese sistema inmunológico tan activo como tenías antes, que era el que iba a frenar muchas veces el crecimiento de distintos tumores. Eso es lo que ocurre en cuanto a los linfocitos T. Los linfocitos B, que son los que producen los anticuerpos, también van a estar alterados. Por lo tanto, va a haber menor cantidad de producción de anticuerpos con respecto a algunos antígenos, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir viendo las distintas respuestas de este sistema inmunológico que se ve como frenado, digamos, ¿no? Porque ya no tiene la misma funcionalidad que tenía antes. ¿Qué más? Aumentan las enfermedades autoinmunes, ¿no? A medida que va pasando los años en este adulto mayor, aumenta la frecuencia con que se pueden presentar enfermedades autoinmunes, como ser la artritis reumatoidea, el lupus, o alguna de esas enfermedades que son las que se denominan autoinmunes. ¿Qué otra cosa más? Hay menor tolerancia a los injertos o a los trasplantes de tejidos o de órganos, ¿eh? Por eso ustedes saben que la edad para trasplantar a un individuo no es a cualquier edad, ¿eh? Sino que si son adultos mayores, deben ser de los que denominamos adultos mayores jóvenes, ¿eh? de poco más de 65 años, porque si no ya no se les pueden realizar estos trasplantes porque tienen este sistema inmunológico alterado que puede rechazar el órgano trasplantado. Profe, en lo que es los trasplantes, ¿cuenta también lo que son las prótesis? No, eso no cuenta. Porque generalmente las prótesis son los que a lo mejor han sentido ustedes que son de materiales inertes, ¿eh? O sea que no tienen poder de estimular o no el sistema inmunológico. Son o algún tipo de plástico especial o algún metal especial. Por ejemplo, las prótesis que se usan para la cadera generalmente son de un metal que no produce respuesta del sistema inmunológico. Por eso que se llaman materiales inertes, ¿eh? Y en esos casos, ¿por qué el organismo se los rechaza cuando son mayores? Cuando son un adulto mayor, tienen más tendencia a que el organismo se los rechace. No es que se los rechace, es que muchas veces el estado del hueso donde se produce el implante de estas prótesis no está bien, ¿eh? Si vos decís que tenés menor densidad ósea, o sea que hay menor cantidad de calcio, fósforo en los huesos, ¿eh? Porque se va alterando la absorción o porque hay falta de vitamina D, que es la que fija el calcio en los huesos. Entonces ese hueso donde vos le ponés la prótesis, a veces no está
no tiene las condiciones ideales y eso se ve sobre todo, ¿en quién lo has visto? No, tengo una paciente, o sea, que cuidamos nosotros, que tiene 72 años. Y a ella le hicieron una operación en la cadera y la tuvieron que intervenir 3 veces ya, porque el organismo le hace infecciones repetitivas a la prótesis. Claro. Y por ejemplo, ahora ya llevamos 3 meses de la última intervención y la herida como que todavía sigue supurando, no se termina de cerrar. Eso habría que ver qué problema tiene en el sistema inmunológico, porque Ajá. no es lo habitual eso, ¿no? Generalmente no es que lo rechace, sino que la prótesis se zafa, digamos, ¿no? Se zafa del lugar donde se lo ha puesto porque el hueso, digamos, no está en condiciones de soportarlo. Y a pequeños movimientos se altera la ubicación de la prótesis y es como si no se lo hubieran puesto. Bien. No lo podés levantar, no lo podés hacer mover, porque esa prótesis en cualquier momento se sale, digamos, del lugar donde se ha puesto. Porque el hueso es el que no lo tolera. Ahora, si hay infección, habría que ver qué tipo de prótesis le han puesto y qué problema, qué germen es el que se le ha alojado ahí. Que cuando un germen, ponele por cualquier causa, se aloja en el hueso, en la médula del hueso, en la médula ósea amarilla, que es donde se pone las prótesis. Se aloja algún germen ahí, es dificilísimo de sacar. Probablemente durante la primera intervención ha habido alguna infección de ese tipo y ya, por más que vos quieras, intente sacarle ese germen, es muy difícil. Y con la infección se va modificando la estructura del hueso, entonces cada vez es más difícil que esa prótesis prenda. Bien. El hueso ya está en malas condiciones, se va alterando con la infección. Pero eso habría que ver qué pasó ahí cuando la operaron por primera vez. ¿Qué pasó? Porque Claro. no es un rechazo, sino que hay un terreno donde se pone la prótesis que está alterado por la infección en este caso. Y ya les digo, lo van a ver ustedes, una de las complicaciones muy frecuentes que hay en traumatología, en la cirugía, por ejemplo, de las fracturas expuestas. ¿Saben cuáles son las fracturas expuestas? La que el hueso queda expuesto. La que el hueso sale hacia el exterior. Ese hueso fracturado, roto, sale al exterior y se contamina el hueso. Se contamina la parte interna, la parte de la médula del hueso. Cuando vos lo pones adentro, por más que le pongas antibióticos o que le hagas un tratamiento adecuado con antibióticos, muchas veces no se puede erradicar de esa zona los gérmenes. Y se produce lo que se llama una osteomielitis. Y hay cirugías a repetición, limpiezas a repetición, que a veces, por suerte para el paciente, terminan erradicando el germen. Pero a veces cuesta muchísimo y otras veces no se puede erradicar. Se vuelven crónicas, eso es lo que le iba a decir, por lo general en los diabéticos. No solamente en los diabéticos, en cualquiera, cuando el germen, y a veces con mala suerte es alguno de esos gérmenes que son resistentes a los antibióticos o a los antibióticos más comunes, con más razón, es muy difícil erradicarlos de la parte de la médula del hueso, ¿no? Profe, cada vez más difícil hacerlo. Sí. Yo tengo una amiga que el hermano de ella hace poco tuvo un accidente, tuvo una quebradura expuesta de fémur y se le hizo, le colocaron un clavo siendo que es joven y también lo tuvieron que operar muchas veces porque se le hacía infección todo el tiempo. Claro. Siempre que atraviese la barrera de la piel, en la misma piel que atraviesa el hueso, hay gérmenes. Si vos le metés ese hueso para adentro, la mayoría de las veces metes también el germen que lo ha contaminado. Y ese germen es el que es tan difícil de combatir. Le podés hacer antibióticos, pero es muy, muy complicado sacarlo y se produce esta alteración que es la osteomielitis, que es muy difícil de erradicar del hueso.
esa infección acuérdense, osteomielitis, médula del hueso. Ahí es donde se produce la infección y ahí es dificilísimo. Y si ese hueso que está alterado por la infección, que se va modificando por esa infección, vos le pones un clavo o le pones una prótesis, no lo acepta, digamos. No es que lo rechace, es que la misma infección hace que se altere y la prótesis no prende, digamos, ¿no? Eso es lo que pasa. No es que hay un rechazo como si fuera en un trasplante, es que hay un medio ambiente contaminado que es el que hace que la prótesis esa no prospere, digamos, ¿no? Por eso es tan difícil a veces el tratamiento y son tan largos los tratamientos de las fracturas expuestas por este motivo. En el turno de la mañana hay un chico que el año pasado, de primer año, el año pasado, tuvo un accidente en moto con una fractura expuesta de tibia. Y también se le produjo osteomielitis y lo han operado no sé cuántas veces, andaba con un drenaje de esos aspirativos en forma permanente, con todos esos bacs. Sí, todas esas cosas que les ponen para ir aspirando secreciones. Hasta se le había hecho necrosis de los músculos de la pierna. O sea que tuvo miles de problemas relacionados con esa osteomielitis que tuvo, que ahora por suerte parece que ha andado bien, y ha disminuido. Esperemos que no se le repita, porque a veces demora un tiempo que todo parece que está bien y por ahí vuelve a florecer algún germen y se vuelve a contaminar. Entonces es difícil entonces en eso. Y si a eso le sumás que hay un hueso que está en mal estado, ponele, que está disminuida la densidad ósea, donde está más frágil el hueso, con más razón se modifica todo y se altera. Entonces por eso es que son tan complicadas esas cirugías traumatológicas con las fracturas expuestas, porque siempre se va a contaminar, el hueso siempre se va a contaminar y cuando vos lo volvés a introducir, empiezan a producirse todas estas alteraciones de cirugías a repetición, tratamientos antibióticos prolongados, por vía endovenosa, ¿no? Una serie de complicaciones que van alterando a ese paciente y que muchas veces no tantas veces por suerte, pero puede llegar hasta tener que amputarle el miembro, ¿no? El hueso ese contaminado no hay otra forma de eliminarlo que haciendo la amputación. Profe, entonces, por ejemplo, en un paciente con diálisis, una prótesis de cadera sería mucho más riesgoso, entonces. Por supuesto. ¿Por qué? Porque el paciente... Si no ha tenido quebradura expuesta. ¿Cómo? Por más que no haya tenido quebradura expuesta. No, puede llegar a tener. Lo que pasa es que el paciente con diálisis ya tiene por lo general una alteración de su sistema inmunológico. No, la cicatrización. ¿La qué? ¿La qué decía? No entendí qué es lo que dijo ahí al último. Tiene una alteración del sistema inmunológico. Generalmente son pacientes anémicos, ¿eh? El paciente que está en insuficiencia renal tiene una anemia. Se va complicando. Muchas veces son hipertensos, que hacen edema, ¿eh? O sea que hay una serie de factores de riesgo que van a hacer que esa cirugía, que en otro individuo sería más simple, y aparte, muchos de los pacientes en diálisis, un porcentaje elevado, son pacientes diabéticos tipo 1, ¿eh? Diabéticos juveniles, que se les diría, donde empezaron con esa diabetes siendo muy jóvenes y que por el daño que produce la diabetes en el riñón han llegado a la insuficiencia renal. Entonces son diabéticos y tienen la insuficiencia renal, o sea que tienen una serie de factores de riesgo que hacen que esos pacientes sean tan complicados en el tratamiento de cualquier patología, no solamente las fracturas y las cirugías, ¿no? Eso se van sumando
factores de riesgo a esa cirugía que en otros casos sería más simple. Pero ya les digo, un paciente con insuficiencia renal, ¿usted trabaja en algún centro de diálisis? No. Estaba consultando, pues, por ejemplo, mi abuelo, él hace diálisis hace 2 años. Pero él no tiene problemas de hipertensión, no tiene problemas de azúcar tampoco, sí anemia. Y habíamos consultado por el tema de que a él lo tenían que operar por una prótesis en la cadera. Y había un médico que le dio como que un montón de vueltas y era como que no, le está esquivando para no operarlo, pero no nos dice que no. Cambiamos de médico ahí al hospital italiano y el médico de ahí nos dijo que él teniendo el corazón bien, y ahora obviamente tenemos que esperar los resultados de los otros estudios. Pero le trae muchos inconvenientes la articulación de la cadera. Sí, porque en el desgaste ya ha perdido como 2 centímetros. De altura. Claro. Ajá. Entonces el médico dijo que sí, que él lo puede operar, obviamente esperando ahora el resultado de los... Más que nada dice el riesgo quirúrgico, porque a él lo operaron el año pasado de la vesícula y la recuperación fue rapidísima, la cicatrización también, la recuperación estuvo más que bien. Pero claro, bueno, yo quería saber bien cuál era el riesgo más que nada por el tema de la prótesis, porque ya es algo más invasivo. Claro. Aparte, corre el riesgo, no sé cómo será el método que utiliza el médico que usted han consultado. Hay algunos pacientes que tienen que estar varios días inmovilizados, ¿no? Para que la prótesis no se salga del lugar. Eso depende del método que utilice el médico. Son todas las cosas que ustedes tienen que poner en la balanza. ¿Cuánto le afecta la cuestión de la alteración de la articulación de la cadera y cuáles los riesgos o las complicaciones que se pueden presentar? ¿Qué edad tiene su abuelo? 67. Es re joven. Es un paciente que tiene, se supone que debe tener el resto de su organismo. ¿Y por qué llegó a la insuficiencia renal? No se sabe. O sea, fue como que de repente no empezó a orinar oscuro, después dejó de orinar y cuando le hicieron los estudios empezó con diálisis. O sea, bien, ¿por qué le pasó? Hay que ver cuál ha sido la causa. Porque un paciente tan joven, sin diabetes, sin ninguna hipertensión, sin nada de esos factores de riesgo que influyen sobre el riñón, que haga una insuficiencia renal que necesita diálisis, habría que haber investigado. Él había estado con una diabetes, pero una diabetes tipo 2. Ajá. Estuvo con metformina un tiempo, 1 año más o menos, y después se la sacaron, ya después de eso no volvió a tener más problemas con el tema del azúcar. No sé, me parece medio raro, digamos, que no sepa cuál es la causa de la insuficiencia renal. Es medio extraño, porque siempre hay una causa demostrable, digamos, de cuál ha sido lo que ha producido el daño, tal daño en el riñón que necesita diálisis. Claro. Pero la ventaja que tiene es que es muy joven. Es un adulto mayor, pero muy joven. Claro, por eso estábamos viendo. Claro. Quería yo sacarme esa duda, a ver, del tema. Habría que sopesar bien todas las ventajas y las desventajas. Y el tema, le explique bien cómo va a ser la recuperación. Claro, el tema es que nos dijeron que si él no se operaba, en unos 3 años más podía llegar a quedar en silla de ruedas. Claro. Pero que les expliquen bien cuáles pueden ser los riesgos y que con todos los datos ahí decidan recién, ¿no? Ajá. ¿Cuál va a ser su evolución de acuerdo a la insuficiencia renal? Todo ese tipo de... Hablar con el nefrólogo que lo sigue, no quedarse solamente con la opinión del traumatólogo, sino el médico que lo atiende en el centro de diálisis o el médico nefrólogo, que él también opine, porque es un paciente que ya tiene algún tipo de complicación importante, como es la insuficiencia renal.
Claro, no, y igual el médico el que le hace diálisis fue el que nos derivó con el cirujano y con todo. Obviamente antes de la operación se les hace a ellos todo un proceso de Sí, una claro. semana de preparación antes de la operación. Ajá. Y durante la recuperación inmediata seguramente también va a necesitar Bien. que le hagan diálisis mientras está internado por la cirugía. Exactamente, eso sí. Así que bueno, es una cuestión de sopesar todos los factores que puedan alterar esa cirugía e ir a la cirugía con todos los datos. Eso es lo importante, ¿no? Que no, que tengan todas las opiniones. Cosa de no después encontrarse con alguna sorpresa. Exactamente. Bueno, exacto. Bueno, Pero vamos directamente al muchas otro gracias, mito. ¿Cómo? Muchas gracias. No, de nada. Vamos directamente al otro Meet porque ya se nos va a cortar, entonces vamos directamente al otro. Los espero. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, ¿qué consulta? Quería saber, profesora, si tenemos que poner en los Eso mensajes le iba a decir la ahora. Sí, asistencia. sí, pónganla ahora, en este segundo Meet, porque si no el primero ya se borró. Vayan poniéndola. Yo, profe, he trabajado con el back. Está buenísimo eso. Con el drenaje. Sí, sí. Es muy útil. ¿Ah? Demasiado, profe. Simplifica mucho, hace mucho y evita muchas infecciones. Ajá. Ya le digo, este chico iba a la clase con todos esos aparatos puestos, con los tutores, todo eso. Pobre. Y cada 2 por 3 esos pacientes entran a limpieza quirúrgica. Sí, porque eso es lo que le Lamentablemente pasó a se él. mejoran un poquito y se empeoran 3 veces más. Rápidamente se empiezan a complicar. Ese chico
iba a clases cuando podía, con todos esos aparatos, muletas y todo, y si no, mientras estaba internado se comunicaba por el Meet. O sea que pasó un año bastante feo con todas esas cirugías que le hicieron. Pero ahora, por suerte, anda mucho mejor. Sí, son accidentes muy Y ustedes traumáticos. han visto que en la moto, el paragolpe de la moto es el cuerpo del el que De la maneja. persona. Ajá. Mi mamá siempre decía, les regalo un arma, pero una moto no. Ah, sí, yo también, o sea, será porque uno ha visto cómo se hacen daño y a veces cómo quedan, ¿no? O sea, un porcentaje alto de pacientes que están en terapia, por ejemplo, en el central, que son esos pacientes jóvenes que han tenido accidentes de moto, que no tenían las precauciones o no tenían el casco o han sufrido múltiples fracturas y vos los ves cómo quedan después. Hay un alto porcentaje de estos Sí, pacientes pero que quedan con un creo que daño llevan el casco en el antebrazo, y de moda. el codo no se les daña, pero la cabeza les queda hecha fruta, digamos, ¿no? Esto Sí, o las lluvias. no hay Estos días tiempo. así se presta para eso. Claro, en la lluvia se pone el asfalto como resbaloso y en la moto siempre corres el riesgo de caerte o que pase alguno y te toque, porque basta con que te toque nada más para que te Es que la cinemática con que lo empuja el auto. Imagínense que el auto es un caballo al lado de la moto. Claro, Entonces el golpe vuela. y apenas lo tocas ya se desestabiliza y se cae. Entonces por eso es que es tan peligroso las motos, por lo menos para mí es peligroso. Pero bueno, ¿qué va a hacerle? Hay tanta gente que anda en moto que por suerte no les pasa nada. El problema son a los que les pasa. Bueno, seguimos. El otro aparato que se altera muy frecuentemente es el aparato respiratorio, ¿no? El aparato respiratorio en el adulto mayor tiene alteraciones desde que comienza, digamos, que comienza la nariz, ahí ya empiezan a aparecer alteraciones. Hay una disminución de la cantidad de moco que produce la mucosa nasal y la mucosa de los bronquios. ¿Se acuerdan cuál era la función que tenía el moco en el aparato respiratorio? La defensa. Exacto, ¿eh? O Es un sea, método de barrera. ¿cómo? Es un mecanismo de defensa que tiene el aparato respiratorio, porque ahí en ese moco que se producía en la nariz y en todo el resto del aparato respiratorio, se pegaban, Como un filtro, profe. claro, se pegan cuerpos extraños, gérmenes, ¿eh? Entonces es uno de los mecanismos de defensa que tiene el organismo. Si en estos adultos mayores esa producción de moco va disminuyendo, quiere decir que ese mecanismo de defensa está alterado. Otra de las cosas que se altera es las células ciliadas, ¿se acuerdan? Que había en el aparato respiratorio, esas células que tenían como pelitos, Las que barran los microorganismos, ¿no? las que barren los microorganismos. Las cilas no son, profe. ¿Cómo dijo, profe? ¿Células qué? Ciliadas, con cilias, ¿eh? Son esas células que tienen como unos pequeños pelitos, que son las que se llaman cilias, y que sirven como también para barrer todos esos cuerpos extraños que puedan ingresar con el aire que estamos inspirando, ¿sí? Y que tratan de llevarlo hacia el exterior para ser eliminados, ¿no? O sea, son todos mecanismos de defensa que tiene el aparato respiratorio. Eso se produce en este adulto mayor, disminución de esos mecanismos de defensa. También hay una disminución del reflejo de la tos, que es otro mecanismo de defensa del aparato respiratorio, ¿no? Por medio de la tos se tratan de eliminar secreciones mucosas cargadas con gérmenes o con cuerpos extraños, ¿no? Entonces, si no hay el moco, si está alterada la cilia, si está alterado este reflejo de la tos,
¿qué es lo que va a tener este paciente adulto mayor? ¿Qué va a sufrir? Y muchos problemas respiratorios, infecciones de las vías respiratorias. Neumonía. Esas infecciones respiratorias que pueden ser bronquitis o pueden ser neumonía, ¿eh? Todo relacionado con esta disminución de los mecanismos de defensa que en un adulto más joven tratarían de eliminar los gérmenes. En este caso, en el adulto mayor no existen esos, o están muy disminuidos los mecanismos de defensa. Esto es lo que produce. Entonces, con esas alteraciones que dijimos que había en la columna del tórax, las costillas ya no se movilizan de la misma forma que en un adulto más joven, están como más duras las costillas, entonces se mueven menos con los movimientos respiratorios. Esto hace que el aire que inspira ese individuo, o lo que se denominaría capacidad vital, o aire inspirado, está disminuido también. La cantidad de aire que inspira ese individuo está limitado por esas alteraciones que se van produciendo en la caja torácica. También por esos mismos mecanismos va aumentando el aire residual, ese aire que va quedando en los pulmones, que es lo que se llama volumen residual, ese aire va quedando como atrapado dentro de los pulmones, ¿no? Entonces esto lo que hace es alterar un poco la oxigenación. No es una cosa, si no tiene ningún otro tipo de patología, no es tanta la alteración. Pero si a esto le sumamos, por ejemplo, que el individuo ha sido un fumador, donde ya hay daño de la vía respiratoria, hay daño a nivel de los alvéolos por acción del cigarrillo, ahí van a aumentar entonces las posibilidades de alteraciones, como puede ser una insuficiencia respiratoria o un EPOC. Entonces, esto es lo que se produce a nivel del aparato respiratorio. Otro aparato que se altera es el aparato digestivo. El aparato digestivo también, desde que comienza en la boca, ya empiezan a aparecer alteraciones. ¿Cuáles pueden ser? En la boca. La dentadura. La dentadura, ¿no? O sea, el mal estado de las piezas dentales o la falta directamente de piezas dentales, entonces ya esos alimentos que el paciente ingiere ya no van a estar tan preparados para la digestión, ¿no? Aparte hay una disminución de la producción de saliva por las glándulas salivales de la boca. Entonces eso también va a alterar la formación de ese bolo alimenticio, que es el que va a pasar al estómago. Una disfagia. ¿Cómo? Una disfagia, profesora, también puede ser. Una disfagia también, porque no solamente se altera la parte de secreción, o sea, hay una disminución de todas las secreciones del aparato digestivo, sino que también hay una alteración de la motilidad del aparato digestivo. O sea, hay como un enlentecimiento de los movimientos del aparato digestivo, ¿no? De los movimientos peristálticos, de los movimientos del esófago, ¿no? Todo eso que van a facilitar el tránsito a través del aparato digestivo. Todo eso se ve alterado. Y hay una cosa, con ese enlentecimiento del tránsito, la falta de secreción de enzimas digestivas por el estómago, del ácido clorhídrico, que también disminuye en el estómago, y todas las enzimas digestivas del páncreas que están disminuidas, todo eso hace que ese tránsito intestinal sea mucho más lento y trae una de las patologías bastante frecuentes en el adulto mayor, que es el estreñimiento. O sea, esa alteración de la evacuación de las heces, que a veces se hace con dificultad, con una materia fecal dura y seca, o produce lo que a lo mejor ustedes han sentido nombrar, que es el bolo fecal, ¿no? Que es las heces que se van acumulando en el intestino grueso a nivel del sigmoides. Entonces, todo eso hace la disminución de todas las enzimas digestivas del páncreas, que son las que van a facilitar la digestión de los alimentos. La disminución de enzimas del páncreas, de algunas sustancias del hígado. La bilis no se altera.
La producción de bilis por el Profesora. hígado no se altera. Pero sí se va produciendo ese tránsito más lento, eso favorece la desecación de la materia fecal y favorece ese estreñimiento que es bastante frecuente en el adulto mayor. ¿Sí? Por eso es importante que el enfermero, cuando tiene un adulto mayor, no solamente se interese por qué cantidad de orina hace por día, sino también si ha tenido evacuación intestinal o no, porque eso puede llevar a una serie de alteraciones como es el estreñimiento, ¿no? Entonces eso también hay que dejarlo consignado, si el paciente ha evacuado o no el intestino, junto con ese control de la diuresis que ustedes hacen habitualmente. Profe, y varía en la alimentación y en la hidratación también, que es importante, porque veo que ellos comen Por eso, menos y toman menos agua. si vos tenés idea de que ese paciente ya era estreñido antes de internarse, y vos no lo has averiguado eso, no se le ha modificado la dieta, no estás viendo si se hidrata bien o no, ¿no? O sea, son todos factores que van a colaborar para que ese paciente haga esa complicación, sobre todo, por ejemplo, si lo han operado de alguna cosa y va a estar varios días que no se va a poder casi movilizar, ¿no? Entonces, a ese paciente es al que tenés que prestarle más atención para evitar que se le produzca esta complicación que es el bolo fecal o la impactación fecal, ¿no? Entonces, pero eso únicamente lo vas a averiguar si lo estás pensando, digamos, si lo tenés en cuenta, cosa de que el paciente no se complique por falta de hacerle una simple pregunta, si fue al baño o no fue al baño, ¿no? Entonces, todas esas cosas son las que van a ir influenciando junto con estas modificaciones que se producen normalmente. El otro, el hígado también disminuye de tamaño, ¿eh? El hígado, que está relacionado con esto del aparato digestivo, también disminuye de tamaño, puede disminuir de peso o hasta 200 gramos, pero lo que van disminuyendo son el número de células, o sea, de hepatocitos. Pero como les digo, la producción de la bilis no se altera. Sí, de algunos otros factores del hígado o de propiedades del hígado. El otro sistema que se afecta es el aparato urinario y el renal. El riñón también disminuye de peso, se va produciendo una disminución de los glomérulos funcionantes, o sea que hay una afectación de la filtración de la sangre, porque disminuyen los glomérulos y aumenta el grosor de la membrana de filtración. Esa membrana de Bowman que hemos nombrado cuando hablábamos de la nefrona, que es la que filtra la sangre que llega al riñón, esa membrana se engrosa, entonces dificulta la filtración glomerular por el riñón. Eso es lo que pasa en el riñón. También disminuye la cantidad de sangre que llega al riñón a través de la arteria renal porque se produce la arteriosclerosis, esa que estábamos hablando, y hace que esa luz de la arteria renal sea más chica, por lo tanto llega menos sangre. Hay una alteración de la vía urinaria, o sea, de la vejiga, que se vuelve más laxa, digamos, ¿no? Y hay una alteración de, por ejemplo, en el hombre, de la próstata, que va aumentando de tamaño y va produciendo una compresión de la uretra cuando sale de la vejiga y puede producir como consecuencia de eso una retención urinaria, ¿no? Va a necesitar una sonda. Son esos pacientes que vos les preguntás, por ejemplo, si tiene problemas para orinar y te dice, si yo estoy acostado no puedo orinar. O sea, si él está acostado, si lo han operado por lo que sea, vos le pones el papagayo y él no puede orinar, porque tiene ese aumento de la próstata que impide que la orina salga fácilmente de la vejiga. Porque necesita estar de pie para que la gravedad facilite la salida de la orina por la uretra. Entonces, son todos detalles que hay que tener en cuenta sabiendo cuáles son las alteraciones que se van produciendo en los distintos sistemas.
puede haber incontinencia urinaria en el hombre como consecuencia de esta alteración de la próstata, y en la mujer por otras causas, pero también es frecuente la incontinencia urinaria, que se debe generalmente a alteraciones del piso de la pelvis, de los músculos del piso de la pelvis, donde se van alterando los músculos por falta de estrógeno o por varios partos repetidos por vía vaginal, ¿no? O sea, no cesárea, sino partos. Los prolaxos, profe. Y esos partos repetidos, esa falta de estrógeno, hace que se altere ese piso muscular de la pelvis y se produzcan los prolapsos. El prolapso, ¿qué es lo que es? El descenso de los órganos de la pelvis, que son el útero, la vejiga y el recto, ¿no? Esos descienden porque le falta el sostén de esos músculos de la pelvis. Hace que se descienda y se altera el ángulo que forma la vejiga con la uretra. Y ahí se produce la incontinencia urinaria en la mujer. O sea que también en el aparato urinario se pueden producir alteraciones de varios sistemas, digamos. Después, en el aparato cardiovascular, que es uno importante por la frecuencia de las patologías en el aparato cardiovascular, también se producen distintas alteraciones. Principalmente se produce una fibrosis de la pared del ventrículo izquierdo, ¿no? Las fibras musculares del músculo cardíaco del ventrículo izquierdo es reemplazado por tejido fibroso. Entonces que ya no tiene la misma potencia de contracción que tenía antes. Se alteran las válvulas cardíacas, ¿eh? Porque se vuelven también más duras. En algunas se pueden calcificar, o sea, se deposita calcio en las válvulas, por ejemplo, en la mitral del lado izquierdo, o sea, la válvula que está entre la aurícula y el ventrículo izquierdo, se puede calcificar, y entonces se alteran los movimientos normales de la válvula para permitir la entrada y salida de la sangre de las cavidades. O sea que hay una serie de alteraciones. Se produce también la arteriosclerosis de todos los vasos arteriales, de los que salen de los ventrículos y de todo el trayecto de las arterias, y van produciendo alteraciones de las mismas arterias coronarias que irrigan el corazón. O sea que hay una alteración funcional importante. Y también se altera no solamente la parte muscular del corazón, sino también se altera el sistema de conducción eléctrica, ¿no? O sea, ese nódulo sinusal que estaba en la aurícula derecha, el nódulo auriculoventricular que está en la separación de la aurícula y el ventrículo derecho, y también en las de His. O sea, todas esas células que iban transmitiendo el impulso eléctrico también se ven alteradas, ¿no? O sea, como ustedes ven, va produciéndose varias alteraciones. Esa alteración del ventrículo izquierdo, más la arteriosclerosis, más las alteraciones de las válvulas, producen una alteración del ciclo cardíaco, donde el ciclo de diástole, de sístole, digamos, se alarga, ¿no? Se hace más largo de lo normal. En cambio, la diástole, que es cuando se llenan las cavidades cardíacas, se acorta, ¿no? O sea, eso hace que ese ciclo cardíaco de llenado y expulsión de la sangre por las cavidades cardíacas se altere. Eso va produciendo toda una serie de alteraciones en lo que se llama el volumen minuto, o sea, la cantidad de sangre que expulsa ese corazón por minuto se ve disminuido, ese volumen, ¿no? Por todas estas alteraciones. Bueno, la otra cosa que vamos a ver que son frecuentes son las alteraciones en los sentidos. Por ejemplo, en el ojo. En el ojo se producen alteraciones que son conocidas. A ver, ¿qué les parece? ¿Cuáles pueden ser? La presbicia. La presbicia Las cataratas. Se produce en edades anteriores al adulto mayor, pero ustedes saben que eso se va agravando con el tiempo, ¿no? Y las cataratas, la aparición de cataratas. Las cataratas.
la producción de lágrimas muchas veces se puede ver alterado, con disminución de la cantidad de lágrimas, y las cataratas son casi típicas de la edad del adulto mayor. Esa opacificación del cristalino que se va volviendo más densa, como una cascarita que tiene el cristalino por afuera, se vuelve más densa y se opacifica, entonces no permite la visión. Ustedes saben que es bastante frecuente la operación de catarata en el adulto mayor. Ahora, generalmente es más fácil. ¿Por qué? Porque le sacan el cristalino ese que está alterado y le ponen directamente una lente dentro del ojo. Entonces rápidamente se soluciona el problema y queda como si fuera nuevo el ojo. Eso sería, hay alteraciones de la retina también, sobre todo en los pacientes adultos mayores que son o hipertensos o que tienen diabetes. Se van alterando los vasos de la retina y se van produciendo pequeñas hemorragias en la retina que van alterando la visión. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en un paciente diabético de hace muchos años, donde tiene periodos muy seguidos de hiperglucemias, o sea, que no está bien controlada esa diabetes. Entonces ahí se van produciendo esas pequeñas lesiones en la retina, que son pequeñas hemorragias que lo llevan muchas veces a la ceguera a este paciente diabético, ¿no? Que esa ceguera como consecuencia de la diabetes se va a ver muchas veces en el adulto mayor. Y el otro órgano de los sentidos que se ve alterado es el oído. Profe, El oído, sí. perdón, ¿el glaucoma también es del adulto mayor? Puede aparecer en el adulto mayor, pero generalmente ocurre antes el glaucoma, ¿no? Tenemos hasta un glaucoma congénito, o sea que el niño nace ya con una alteración de la estructura del ojo que lo lleva al glaucoma. O sea que no es típico del adulto mayor, generalmente se produce antes. Lo que pasa es que va evolucionando y en el adulto a lo mejor se van a ver las secuelas de ese glaucoma, ¿no? Pero no es típico del adulto mayor, es más las cataratas, el glaucoma. El glaucoma se da más en jóvenes, profe, cuando se hacen el estudio de la presión ocular. Sí, o sea, puede haber de distintos tipos. A cualquier edad. Distintas causas de glaucoma, como ya les digo, hay un glaucoma congénito, o sea que el niño nace con el glaucoma ya, pues tiene una alteración en la estructura del ojo, de la cámara anterior del ojo. Entonces, el oído también se altera, esto es más frecuente en el hombre, las alteraciones del oído, ¿no? Y se produce una alteración en el oído interno, en la cóclea, donde se transmite el sonido, ¿no? Donde se transforma de un sonido vibratorio, como ocurre en el oído medio, pasa a una transmisión de la onda a una parte eléctrica, digamos, ¿no? Se altera toda esa parte de la cóclea y se produce la sordera, que también tiene distintos tipos de evoluciones, o sea, hay alguna más leve, generalmente para los sonidos agudos, ¿no? Conserva escuchar bien los sonidos más graves que los agudos, ¿no? O sea, hay una alteración de la calidad de los sonidos que escucha ese individuo. Claro, profe, yo había leído, que no sabía si era verdad o no, pero ahora que lo está diciendo usted, sí, confirmo que sí, que las personas mayores por lo general escuchan más, o sea, se les hace más, digamos, notorias las voces de los hombres que de las mujeres. Por eso los sonidos graves, ¿no? Claro. Y tienen problemas para captar los sonidos más agudos. Esas serían las alteraciones en el oído. También hay alteraciones en el gusto. En el gusto, ¿por qué? Porque esas papilas que tenemos en la lengua se van destruyendo con la edad, ¿no? Se van eliminando, entonces tiene problemas para sentir los distintos sabores. Por eso van a ver ustedes, por ejemplo, individuos que le ponen mucha sal o muchos condimentos porque no le sienten el sabor a la comida. Para ellos todo está desabrido, ¿no? Y a eso si le sumamos, por ejemplo, que el individuo haya sido fumador, el humo del cigarrillo también altera el sabor, el gusto, digamos, ¿no? Entonces, como que han perdido el gusto. Claro, si le sumamos las dos cosas, ese individuo va a tener
una alteración importante del gusto, ¿no? Entonces, y esto del gusto se relaciona mucho también con el olfato. Están muy íntimamente relacionados el olfato con el gusto. Y bueno, hasta ahí más o menos han entendido. Estos son los temas que vamos a ver hoy y que vamos a ir, acuérdense de leerlos estos temas, porque estos seguros entran en lo parcial, en el parcial y en el final, ¿no? En el final siempre hay una o dos preguntas referidas, por ejemplo, ¿qué alteraciones se producen en el aparato urinario? ¿Qué alteraciones se producen en el aparato respiratorio? ¿No? Por eso es que tienen que dar importancia, porque esas alteraciones lo van a llevar a cuáles son las patologías frecuentes que ocurren en el adulto mayor, ¿no? Bueno, No sé si tienen alguna pregunta. Yo, profe, le quería hacer una consulta. Es por eso que vio que la Organización Mundial de la Salud ha cambiado como la definición de salud. Disculpe que estoy con mis nietos que me los han traído a cuidar. Por el tema ambiental, yo digo que afecta a uno el sonido donde uno vive, Por supuesto los sí. ruidos. Hay una cosa que le ocurre mucho a los jóvenes. Ustedes han visto que, por ejemplo, la mayoría de los jóvenes escuchan la música, la mayoría de ustedes escuchan la música al paro, ¿no? Eso va afectando la audición, ¿no? Por eso es que muchas veces después, no ahora, no es que se van a quedar sordos, pero va afectando la audición, la discriminación de los sonidos, ¿no? Y peor con los auriculares, que los escuchan fuerte, porque uno por ahí va en el micro Por ahí sentado va, y escuchás. vas escuchando lo que está oyendo el otro, ¿te imaginas? Él parece que le debe salir, no sé, Van a quedar es lo que sordos. se llama contaminación auditiva, ¿no? Así se llama. O sea, hay una alteración de la audición por los sonidos. Se imaginan esa música de rock tipo Metallica o alguna de esas músicas que son puro sonido, puro batería y puro instrumentos, digamos, y que aparte se lo ponen a un volumen exagerado, va produciendo alteraciones de la audición, ¿no? Entonces, por eso hay que, como nos cuidamos de otras cosas, también hay que cuidar el oído, porque a la larga va a producir alteraciones. Bueno, espero que les haya sido útil, así que son muchos datos para tener en cuenta, pero como les digo, es importante que lo recuerden, porque lo van a ver frecuentemente todas estas alteraciones. ¿Ya dejaron todos la asistencia? Sí, profe. ¿Todos? Sí, profe. Sí, profe. Estén atentos porque todavía no sabemos con certeza si hay clases el lunes que viene, ¿eh? El lunes que viene es el Día del Maestro. Otros años no hemos tenido clases. Este año no sé por qué razón están dudando si hay clase o no hay clase. Así que estén atentos para ver si van a tener que ir a clases o no el lunes. Cada vez se valora menos la educación, profe. Sí, y a los maestros y docentes. Bueno, de cualquier forma, ya se van a enterar si hay clases o no hay clases. Si no, nos veremos la próxima clase, qué sé yo, que vendría a ser el día 18, si no es el lunes que viene. ¿Ah? Bueno, chicos, si no hay clases el lunes que viene, si no hay clase, la entrega del primer trabajo práctico pasaría a la próxima clase presencial, que sería el 25. Si hay clases el lunes, este lunes tienen que entregar el trabajo de nutrición. Bueno, profe. Bueno, profe. Sobre todo estén atentos si hay o no clases. Profe, ¿me puede recordar dónde está el trabajo? ¿Está en plataforma? No. El trabajo está en el cronograma, dice primer trabajo práctico, nutrición del adulto mayor en exceso y en defecto. O sea, exceso de peso, con toda la clasificación de acuerdo a la cantidad de kilos que ha aumentado de peso, o de nutrición cuando hay una disminución del peso. Ese es el trabajo práctico. Está todo en el tablero aquí, que les dije que lo vieran ahí porque está completo, ¿no? Profe, lo que yo le quería hacer una consulta.
Sí. es de que habla mucho sobre el déficit nutricional, pero no habla mucho sobre lo que es el exceso. ¿Se puede buscar desde otra Sí, bibliografía? pueden buscarlo, pero siempre hagan referencia a de dónde sacaron los datos, ¿no? O sea, cuando bueno. ustedes ponen referencias bibliográficas, ahí tienen que agregar de dónde sacaron los datos que ponen en el trabajo. Profe, ¿tiene alguna preferencia en cuanto de dónde sacar información? Porque hay profesores que nos dicen de tal lado nada más, entonces por las dudas. No, lo único que yo les aconsejo, como siempre que se dirijan a Internet, es que busquen trabajos que tengan firma. O sea, que hay un autor que es el que se hace responsable de los datos que ustedes toman. No esos artículos que por ahí salen, que no se sabe de dónde salieron, no sabemos quién es el autor, ¿no? Siempre que sea un trabajo que tenga un autor, ¿no? Sea un médico, un bioquímico, lo que a usted se les ocurra, pero que tenga un nombre, un autor, un trabajo. Para Profe, tener otra consulta. Sí. ¿Ya dejó en la plataforma el trabajo evaluativo de esta clase? No, todavía no. Todavía no lo he dejado. ¿Ah? Cuando lo suba les aviso. Profe, ¿Ustedes tienen un grupo de alumnos de segundo año? ¿Tienen un Sí, grupo? profe. Sí. No el de coordinación. No el de coordinación. Y hay otro grupo, pero no están todos, hay alumnos que no están. Nosotros tenemos un grupo que es del grupo de la tarde, pero hay Por chicos eso, que no están. que no están todos. No, Entonces le voy a profe, no tener que estamos decir todos. a Mariel que me agregue al grupo de la coordinación de segundo año de la tarde, porque no estoy incluido en ningún grupo. Y, por ejemplo, los enlaces estos que ustedes han utilizado hoy, se los tuve que mandar a Mariel para que Mariel se los mandara a ustedes, porque no estoy incluida en ninguno de los grupos de la tarde, ¿no? Entonces, bueno, ya le voy a decir a ella que me incluya, para yo tener profe, una forma de comunicarme con ustedes. Sí, entonces tenemos que hacer el trabajo de nutrición, uno que ya hicimos en plataforma, y creo no, que había eso otro más, ¿o no? ¿cuál que hicieron en plataforma? No, lo que hicieron por la plataforma era una evaluación sobre los primeros temas que era fragilidad, demografía, del envejecimiento. Eso ya está. Bueno, ese, el de Lo que nutrición, tienen que entregar, si hay clases el 11, ahí me tienen que entregar el de nutrición. Si no, lo llevarán a la próxima clase presencial que tengamos. bueno, ¿algo más de eso? ¿O no? Nada más. Y después tienen que ir preparando el trabajo final, digamos, de los temas que eligieron, para entregar el 25. Ah, bueno, ¿Ah? gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, profe, Bueno, gracias. nos veremos en la próxima. Chao, muchas gracias, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profesora.